Bien, compañeros, buenas noches. Continuando con la parte 3 del tema número 4, la parte final referida a los casos especiales de despidos y reincorporación. Vamos a analizar el día de hoy el caso 10 que les propongo referido al tema del preaviso. El preaviso, como ustedes seguramente ya saben y conocen, era una figura legal que estaba prevista en la Ley General del Trabajo y que básicamente consistía en la facultad que tenía el empleador o el empresario de comunicar el despido con 3 meses de anticipación. Es decir, el preaviso implicaba el derecho que tenía el empleador de comunicar, avisar o notificar al empleado con 90 días de anticipación sobre la conclusión de la relación laboral, es decir, la desvinculación. Esta situación de la reincorporación en el caso de preaviso fue muy polémica porque la figura del preaviso, si bien seguía vigente hasta hace un par de años atrás, era una figura que básicamente atentaba, iba en contra de todas las reglas del despido que se habían ido construyendo desde el año 2010 adelante. No se olviden ustedes que para despedir, hemos dicho, tienen que cumplirse siempre 2 reglas. La primera regla es incurrir en una causal de despido y la segunda regla es que esa causal sea probada y demostrada en un proceso, de modo tal que después de concluir ese proceso recién se puede desvincular o despedir a un trabajador. Entonces, esta figura del preaviso ciertamente era contraria, atentaba, lesionaba estas reglas del despido que se habían ido construyendo a partir del 2010. Ello motivó de que justamente ese tema sea puesto en discusión y que el Tribunal Constitucional de Bolivia, mediante un recurso expreso, declare la inconstitucionalidad de la figura del preaviso. Pueden ver ustedes, fue noticia de primera plana, tanto en los periódicos locales como también nacionales, ya que eventualmente se estaba trastocando una parte de la Ley General del Trabajo y eventualmente se estaba eliminando definitivamente de Bolivia la figura del preaviso laboral. Ahí tienen ustedes algún análisis que hice para La Razón, la Gaceta Jurídica La Razón de la Paz y otro para Los Tiempos, sobre los alcances del preaviso laboral y la forma como había sido modificada, eliminada a partir de una sentencia, concretamente la sentencia constitucional 907 del 2016, que como bien dice acá, pueden leer ustedes, básicamente declara inconstitucional el preaviso. Y de ese modo es que el artículo 12 de la Ley General del Trabajo referido al preaviso ha sido declarado inconstitucional y eventualmente ya no se permite aplicar el preaviso como una forma de despido. Es decir, el día de hoy el preaviso ya no está vigente en Bolivia. Ya no se puede preavisar al trabajador con 90 días para eventualmente despedirlo o desvincularlo. Esa posibilidad ya no existe en Bolivia y eventualmente está básicamente eliminada de la normativa jurídica y no tiene ya valor legal. Antes ya hubo alguna jurisprudencia que decía que cuando te dan el preaviso, al ser contrariamente ilegal, uno tenía que impugnar ese preaviso con los argumentos que ya conocen ustedes y eventualmente ese preaviso debía ser dejado sin efecto porque efectivamente la figura del preaviso era una figura que estaba eventualmente lesionando las garantías legales y constitucionales que se habían construido para realizar un adecuado despido. Vean ustedes, tuvo mucha repercusión esta temática a partir de un fallo constitucional. Se logró dejar sin efecto el artículo 12 de la Ley General del Trabajo y eventualmente se quedó al margen de la normativa la figura general del preaviso. Esta es la parte final del fallo. Pueden ver ustedes, se declara la inconstitucionalidad y en realidad el fallo, hay que hacer una precisión, es el fallo 009-2017. Es el número correcto de la sentencia que declara inconstitucional el fallo expedido por el Tribunal Constitucional. Entonces, a partir del 24 de marzo del 2017, en Bolivia ya no existe el preaviso. Vayamos al caso 11 de jurisprudencia, que es un caso realmente muy emblemático y de mucha discusión. Hemos dicho que el trabajador tiene el derecho a solicitar o demandar la reincorporación a su fuente de trabajo si es que así lo estima
conveniente, sea en la vía del Ministerio del Trabajo o sea en la vía del juez laboral. Y la pregunta que nace ahí es esta, ¿no? ¿Existe algún plazo para activar, para solicitar, para demandar o denunciar esta regla oportuno y pronto, y que según el Tribunal Constitucional en este primer fallo tuviera que ser un plazo más o menos de 4 meses? Este es un primer tiempo de la jurisprudencia donde el tribunal define un criterio referencial de que la facultad que tiene el trabajador para solicitar su reincorporación no es una facultad abierta, libre, ni tampoco irrestricta, sino que tendría un plazo más o menos de 4 meses. ¿Qué es lo que pasa? Más adelante, en este fallo 337 del 2013, ya de 20 de mayo, el tribunal ya establece de modo categórico un plazo concreto para acudir ante la Jefatura Departamental del Trabajo. Miren ustedes, en el fallo anterior simplemente hacía una inferencia de lo que podría ser un plazo prudencial, pero ya en esta sentencia, en la 337 del 2013, el tribunal ya establece un acudir ante el Ministerio del Trabajo. ¿Y cuál es ese plazo? El plazo es de 3 meses o 90 días desde que se produjo el despido. ¿Qué significa esto? Significa que desde que el trabajador ha sido despedido o desvinculado, tiene el plazo de 90 días para plantear su demanda, su solicitud, de reincorporación laboral ante el Ministerio del Trabajo. Este plazo de 3 meses es solo para acudir al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque este plazo no se aplica para interponer la demanda de reincorporación ante el juez laboral. Entonces, un trabajador tiene 3 meses para acudir ante el Ministerio del Trabajo. Si eventualmente no ha acudido dentro de estos 3 meses, entonces su derecho a acudir a esta instancia ya ha caducado. Y al haber caducado, lo que sí le queda vigente es la posibilidad de plantear demanda de reincorporación ante el juez del trabajo. En este caso, cabe hacer notar, no existe un plazo para presentar la demanda de reincorporación ante el juez del trabajo. ¿Por qué? Porque los derechos son imprescriptibles. Entonces, los 3 meses es para ir al Ministerio de Trabajo. Para ir al juez no existe un plazo y lo puede hacer después de 1 año, 2 años o 3 años, porque en este caso ese derecho no prescribe en el tiempo. Vayamos al caso 12 de jurisprudencia, que es un caso muy pero muy singular y muy discutido hasta el día de hoy a nivel de jurisprudencia. Dijimos que un trabajador puede incurrir en unas causales de despido y que en algunas veces puede también cometer delitos dentro de la empresa, por ejemplo robo, hurto, daños a la propiedad, entre otros. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando un trabajador comete un delito dentro de la empresa y eventualmente el empleador quiere despedir? ¿Cuál es la regla? ¿Cómo se opera el despido en ese caso? Se precisa que el trabajador tenga ya una imputación formal en su contra, o el trabajador debe tener una sentencia condenatoria en su contra. A ver, si partimos de una interpretación constitucional, y si ustedes, claro, manejan ya como deben hacerlo derecho constitucional, se parte de la premisa de que toda persona goza de la presunción de inocencia, entre tanto y mientras tanto no existe una sentencia ejecutorial en su contra. Es decir, toda persona es inocente mientras no cuente con una sentencia penal ejecutoriada. Puede haber imputación, puede haber acusación, puede haber sentencia en primera instancia, puede haber sentencia en segunda instancia, pero mientras no haya sentencia ejecutoriada, es decir, con el proceso concluido, básicamente no puede hablarse o existir una interpretación que lesione la presunción de inocencia. Entonces, si somos constitucionalistas, lo correcto sería decir que mientras no existe una sentencia penal ejecutoriada, no se puede presumir la culpa de ninguna persona.
una serie de parámetros muy discutibles. Particularmente la Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo 288 del 13 de agosto ha establecido que cuando un trabajador, por ejemplo, comete un delito dentro de una empresa, ese trabajador sigue siendo inocente y no se lo puede despedir hasta que exista una sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad. Entonces, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia está realizando una interpretación correcta y apegada a la Constitución, que es lo que realmente corresponde. ¿Por qué? Porque lamentablemente la imputación formal, ustedes ya han llevado procedimiento penal, simplemente constituye el inicio de la investigación penal, constituye el inicio de la etapa preparatoria, razón por la cual es a partir de esta imputación formal que recién se empieza a investigar, razón por la cual no se puede presumir la culpabilidad de una persona ni de un trabajador por existir imputación formal. Afortunadamente, en el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, por definir un criterio uniforme, pero lo correcto, lo constitucionalmente correcto, es que se aplique esta línea que dice que solo se puede presumir la culpa cuando existe una sentencia ejecutoriada y solo así proceder al despido. En este caso, se generan otros casos conexos o correlativos. Por ejemplo, este caso 13 de jurisprudencia, que básicamente refiere al hecho de que un trabajador ha sido despedido porque ha cometido un delito dentro de la empresa y resulta que este trabajador estaba todavía dentro del año de protección porque tenía un hijo menor de 1 año de edad. Entonces la pregunta es, ¿se debe seguir pagando las prestaciones, los subsidios a favor del hijo o con el despido se cortan este pago de subsidios? Este tema es muy importante porque hay casos efectivamente donde el trabajador es despedido y en muchos casos incluso él acepta el despido y se va. Pero aun cuando él acepte el despido y se vaya, el empleador sigue obligado y debe seguir pagando básicamente los siguientes beneficios. Los subsidios, que son los apoyos socioeconómicos hasta que el menor cumple 1 año de edad, el subsidio prenatal, consistente en un pago mensual de dinero, y el subsidio de lactancia, consistente en la entrega de productos lácteos equivalentes a un salario mínimo mensual. Es decir, hay una regulación que básicamente está contenida en la sentencia 1563 del 2014, 1 de agosto, que básicamente indica eso, que a pesar de que incluso se hubiese disuelto el vínculo laboral porque el trabajador no ha impugnado o el trabajador acepta el despido, en ese caso aún continúa la obligación del empleador a seguir cumpliendo con el pago de los subsidios respectivos, cuya finalidad es no dejar en desprotección y abandono al menor que se encuentra en gestación. Vayamos al caso 14 de jurisprudencia. Este caso 14 es un caso también referido a despidos. Y a ver, al inicio de la lección dijimos lo siguiente, dijimos que cuando se procede con el despido de un trabajador, cuando se procede con la desvinculación de un trabajador, en realidad el trabajador despedido tiene dos opciones. O acepta el despido cobrando sus beneficios sociales y se va de la empresa, opción 1, o la opción 2, demanda su reincorporación. Y han visto ustedes, puede ser ante el juez del trabajo, que no hay plazo, o puede ser ante el Ministerio del Trabajo, que tiene 90 días. Pasa muchas veces que los empleadores o los empresarios, para evitar que el trabajador les demande la reincorporación, lo que hacen es pagar o hacer que cobre a la fuerza el trabajador sus beneficios sociales. ¿Por qué? Porque si cobra, automáticamente pierde el derecho a plantear su reincorporación laboral. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces los empleadores activan una figura que es muy propia de los procedimientos laborales, que consiste en depositar los montos que se han liquidado como beneficios a una cuenta
del Ministerio del Trabajo. Eso se llama fondos en custodia. Es decir, si usted quiere, por ejemplo, hacer un depósito a favor de un trabajador y él se niega a recibir, usted puede ir al Ministerio del Trabajo y puede pagar ante una cuenta del Ministerio del Trabajo, hacer un depósito a nombre del Ministerio del Trabajo, en un número de cuenta que le van a dar ahí, y eso se llama fondos en custodia. ¿Qué sucede? Que hay casos donde el empleador, después de despedir al trabajador, lo que hace es depositar el concepto de sus beneficios sociales ante esa cuenta que se llama fondos en custodia. Y en algunos casos se ha dado la figura de que al haber el empleador depositado estos dineros, eventualmente se ha pretendido negar la reincorporación en el entendido de que se han depositado estos dineros bajo la figura de fondos en custodia. En este caso hay una jurisprudencia, la 226 del 2014, que dice que el trabajador mientras tanto no cobre los dineros de modo efectivo, aun cuando estén depositados bajo fondos en custodia en el Ministerio del Trabajo, ello no implica que él ha cobrado. ¿Qué significa? Que solo se acepta la figura del cobro cuando ha cobrado de modo efectivo, concreto y puntual. Si eventualmente se deposita a su cuenta, si eventualmente se deposita a la cuenta del Ministerio del Trabajo bajo la figura de fondos en custodia, se entiende que esta figura no es aplicable porque esencialmente, en este caso, el trabajador no ha cobrado. Entonces, por más que el empleador haya depositado bajo la figura de fondos en custodia, en este caso, aún subsiste el derecho del trabajador de plantear su reincorporación laboral. Bien, vayamos al caso número 15. El caso número 15 es un caso referido a las normas de la universidad pública. La universidad también tiene un régimen amparado en la ley del trabajo, pero además en el caso de la universidad pública hay un componente adicional, y es que la universidad, no se olviden, es autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que tiene capacidad no solo de administrar sus recursos, sino además de propiciar y producir su propia normativa interna. De hecho, la universidad, en este caso Mayor de San Simón, tiene, por ejemplo, como norma interna el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón. Este estatuto orgánico es la norma, es la constitución de la universidad, y es la norma que regula el funcionamiento de la universidad, en este caso Mayor de San Simón. El tribunal ha ido marcando varias líneas de jurisprudencia sobre despidos dentro de la universidad en el sistema autonómico, pero ha partido del reconocimiento de lo que ya les indiqué. Ha partido del reconocimiento primero de que hay una normativa interna propia, que es el Estatuto Orgánico, que es una norma que se debe tomar en cuenta para eventualmente ver si el despido es legal o ilegal. Y segundo, que dentro de la misma universidad existen instancias, existen órganos de decisión o de gobierno. Por ejemplo, cada carrera tiene un consejo de carrera, la facultad tiene un consejo facultativo, y la universidad, por ejemplo, como pueden ver ustedes acá, tiene un consejo universitario. Entonces, el tribunal en su jurisprudencia ha marcado algunas líneas. Una de estas líneas es esta, la 1241-2013. En esta sentencia el tribunal ha dicho que para despedir a un docente, por ejemplo, primero que el docente debe incurrir en una causal de despido. Segunda, esta causal de despido debe ser sustanciada o tramitada ante un tribunal, que en el caso de la universidad existe, se llama Tribunal de Justicia Universitaria. Y es un tribunal que básicamente no funciona en la universidad, funcionaba cuando yo era estudiante ciertamente, pero ahora no funciona. Y es un tribunal que se encarga de procesar a docentes y estudiantes cuando cometen faltas. Pero eventualmente lo que dice esta jurisprudencia además es que se debe impugnar el despido ante las instancias de gobierno que existen dentro de la universidad. Es decir, si me despiden de una carrera como docente, tengo que impugnar ante el consejo de carrera, luego se impugna ante el consejo facultativo y luego ante el consejo universitario. Es decir, establece esas reglas para un poco definir el procesamiento de los que dentro del sistema universitario también existe un universo de reglas que están definidas por la jurisprudencia
constitucional y que se resumen en esas dos grandes ideas que les he comentado y que, bueno, si quieren amplificar su conocimiento, pueden revisar estas dos sentencias para tener un manejo mucho más preciso de los despidos dentro del sistema universitario. Entonces, en la universidad también se aplica la regla de que no se puede despedir a nadie, sea docente o sea administrativo, sin cumplir las reglas de la causal y el debido proceso, con la puntualización de que además ese proceso debe ser ante una instancia especializada, que es la instancia conocida como el Tribunal de Justicia Universitaria. Vayamos al caso 16 de jurisprudencia referida al ius variandi. Este caso 16, compañeros, hace referencia a un concepto que ya lo han debido ver en derecho laboral, y es el concepto del ius variandi. El ius variandi es un concepto muy propio del derecho laboral y que básicamente hace referencia a la facultad que tiene el empleador de variar, de modificar, de alterar las condiciones y la relación de trabajo pactada. Este es un derecho que está esencialmente reconocido a favor del empleador, el derecho a variar ciertas condiciones dentro del trabajo, pero hay límites a ese derecho que ejerce el empleador. De hecho, si bien es cierto que el empleador es el dueño de la empresa, es el dueño de los medios de producción, es el que define el destino de cómo se va a trabajar en última instancia dentro de una unidad productiva, y por ende tiene ciertas facultades para realizar cambios que impliquen una mejora en la producción de la empresa, pero estos cambios tampoco pueden ser arbitrarios, estos cambios no pueden ser abusivos, y que en su caso estos cambios pueden sí realizarse, pero sin afectar, por ejemplo, las condiciones esenciales del trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, las referidas al lugar del trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo en la unidad, digamos, o la sucursal de Cochabamba y me quieren desplazar al Tibnis, sería un cambio que me está afectando por la distancia y por las condiciones climatológicas. Segundo, cambios referidos a la jornada laboral. Por ejemplo, si yo trabajo en horario diurno de 8 a 12 y de 2 a 6, no me pueden cambiar arbitrariamente para una jornada nocturna, por más que incluso sea menos horas. ¿Por qué? Porque afecta esencialmente las condiciones laborales pactadas. O por ejemplo el tema de la remuneración. No se puede disminuir, ni coartar, ni tampoco compensar la remuneración por dinero, ni por, digamos, insumos pecuniarios. Entonces, si bien es cierto que el derecho laboral reconoce el derecho que tiene el empleador para variar las condiciones de trabajo existentes, pero estas variaciones deben ser razonables, deben responder a un criterio de funcionalidad y deben en su caso afectar lo menos posible al trabajador, de modo tal que se debe tender a proteger al trabajador. Entonces, esta situación ha sido también conocida, suelta y regulada por jurisprudencia, concretamente la sentencia 1025 del 2013 de 27 de junio, que reglamenta los alcances del ius variandi, el derecho de variación, y que eventualmente reconoce lo que les dije. Si bien es cierto que el empleador tiene derecho a variar ciertas condiciones del trabajo, pero esas variaciones deben darse dentro de un marco de razonabilidad. Deben darse dentro de un marco que no sea discrecional, no sea absoluto ni tampoco caprichoso. Tampoco deben ser perjudiciales a los derechos, a la estabilidad y la dignidad del trabajador. Jurisprudencia, que el caso 17, vamos cerrando esta aproximación al manejo de los despidos, las reglas de despidos y las reincorporaciones, que es bueno siempre saber y estar actualizados para conocer y manejar de forma adecuada este procedimiento. Estos casos y otros casos más los pueden revisar y profundizar y leer en detalle, además, en el libro que lo tienen muchos a su alcance, sobre despidos y reincorporación laboral. Ya en el tema número 5, que es el tema que va a venir a continuación, la siguiente clase, es un tema donde vamos a ver algunas excepciones a la reincorporación y a los despidos. Hay casos en los cuales no se aplican estas reglas, son casos muy excepcionales.
y esos casos los vamos a analizar pues seguidamente para que ustedes tengan mayores insumos y tengan una visión integral de la problemática expuesta. Sin más comentarios, pues yo les agradezco su predisposición y su tiempo. Elementos que están referidos en la sentencia 1864 del 2014 que pongo acá a mayor referencia y a mayor consideración. Por lo expuesto, con estos casos de esos tres